Vale, pues en lo que es la articulación interapofisaria, que serían las facetas, están inervadas por el ramo medial que corresponde al ramo posterior. Sabemos que el ramo posterior tiene 3 ramas, la media, medial y lateral. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos a nivel anatómico, de C3 a C7 suele ser bastante... que hay pocas variantes anatómicas, digamos, ¿no? Que en casi todo el mundo suelen estar inervadas tanto a nivel metamérico como siempre está inervada por la vértebra superior, que ahora os explicaré. Entonces, si aquí tenemos el ramo anterior, vamos a coger C3, por ejemplo, o C4. Si tenemos el ramo anterior, este es el ramo posterior, del ramo posterior va a emerger la rama lateral, la rama media y la medial. Pues esta medial es la que va a dar la inervación a las facetas de las apófisis interapofisarias. ¿Qué característica tienen o qué es lo que nosotros tenemos que saber a nivel clínico? Es que si nosotros sospechamos de que pueda haber un problema en una interapofisaria, sabemos que vamos a tener que tratar la interapofisaria de ese nivel y la del nivel de arriba. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tratar C4, sé que voy a tener una inervación del ramo medial de C4, pero también va a estar inervada por el ramo medial de C5, de C3, perdón. Así que sí o sí tendré que mínimo poder tratar 2 niveles. A nivel ecográfico, lo vamos a tener relativamente sencillo para poder visualizarlo porque una vez hagamos un corte transversal de las espinosas, nos colocamos un poquito más hacia lateral, entonces veremos espinosa lámina y después de la lámina estará la articulación interapofisaria. Superficial a ella tendremos los multífidos, los transversos espinosos multífidos y los transversos espinosos rotadores, digamos, en la parte más pegada a la lámina. Superficial a ellos tendremos el músculo semiespinoso, luego el esplenio de la cabeza y el trapecio, finalmente, el que es el más superficial. Pues si localizamos la interapofisaria, justo superficial a ella va a pasar el ramo medial. O sea, ahí es una zona donde siempre lo vamos a poder visualizar. Incluso que si quisiésemos poder cogerlo un poquito antes, tendríamos que, digamos, ver ese escalón que nos va a hacer o que vamos a visualizar justo como en la profundidad de la interapofisaria. Esto sería un corte transversal y si pasamos a un corte longitudinal tendríamos lo mismo. Si nosotros ajustamos un poquito, veremos que podemos observar tanto a nivel superficial de la interapofisaria como un poquito, en este caso, es ligeramente complicado poder diferenciar si es este el ramo o es este, ¿no? En este caso sería este o este, pero en el momento que hacemos la terapia invasiva es mucho más sencillo. Entonces, en este caso, viendo los valles, ¿no? ¿Cómo lo decías tú, Mariano? Picos y valles. Que esto, ¿los? Bueno, no, en anestesia los anestesistas le llaman picos y valles, tanto, pues eso, Ah, le llaman justo en el valle donde se apoya, es donde aparece la raíz posteromedial, y en el pico está la faceta o articular que estaba diciendo ahora Ana. que está aquí. Es Vale, pues esa los es la picos y imagen de valles, anestesia. ¿no? Eso es. Claro, entonces aquí tendríamos, digamos, la interapofisaria, las dos facetas, y justo en lo que es el valle tendríamos la rama, ¿vale? Así que al fin y al cabo lo que estamos viendo son estas pequeñas ramitas que van a dar la inervación a las articulaciones interapofisarias, que las tendríamos pasando por aquí encima, ¿vale? En corte longitudinal y por aquí en corte transversal. Muy bien. Mariano, ¿algo más que decir? Pues, a ver, por ¿Tienes aportar un alguna? poco más a lo que decía Ana, en la parte de anatomía y ecografía creo que poco más que aportar de lo que ha dicho Ana. Quizás en la parte de invasiva, el explicar un poco a la gente lo que decían antes del baño galvánico, ¿no? ¿Por qué utilizamos
un pulpo con corrientes, con diferentes agujas, pues este sería un caso. Es decir, al final Ana está explicando muy bien de que si tú quieres abordar a nivel articular una faceta, tienes que ir a ese ramo posteromedial y al superior, porque está hecho así, por genética, para que en caso de que fallara tuviéramos otro nivel que pudiera dar inervación también a esa articular. El tema es que cuando tú ves en una unidad del dolor a los compañeros de anestesia haciendo abordajes de este tipo, siempre utilizan más de una aguja, utilizan 3, 4, incluso de forma bilateral, da igual que sea a nivel cervical, lumbar, orificios sacros, y eso nos hace entender un poco el porqué, porque a veces es muy complicado y saber cuál es el nivel exacto donde pueda estar la lesión nerviosa o la lesión facetaria, y se cogen múltiples niveles. Esto es un poco, cuando la gente ve en redes sociales muchas agujas, estamos hablando de neuroeje, ¿no? Hablamos de poner 8 agujas en un nervio ciático a nivel periférico. Cuando hablamos de columna y vemos muchas agujas, esto es el significado de por qué se hace. Porque además de que hay más de un nivel de inervación desarticular, como decía Ana, es que a veces no sabemos exactamente cuál puede ser el problema, si es a nivel de C5, C6, C6, C7, y por eso. Y luego, bueno, lo único que pues si hay gente haciendo este tipo de técnicas, que sepáis que a nivel de C2, C3, justo en el pico, en la faceta articular, es la única excepción, atraviesa ahí el tercer nervio occipital, el TON. Occipital. Eso es la única variante que podéis encontrar que está atravesando justo por encima de ese pico el tercer nervio occipital, que es uno de los nervios occipitales, como sabéis. Y abordaje Que es un poco, claro, que es un poco lo que haríamos, ¿no? Los que utilizamos el Acutens. Eso es, exacto. ¿No? Con el Acutens cuando ponemos sí, pero la gente pregunta varios niveles. Claro, de cúbito lateral o de cúbito prono. Entonces hay que explicar, si quieres hacerlo bilateral, no te queda más remedio que el paciente en decúbito prono. Exacto. Y si quieres hacer solo un nivel, pues en decúbito lateral. Eso es.